través del tiempo, porque el hombre sigue siendo igual, sigue siendo pecador, sigue teniendo inclinaciones a la desobediencia. Y una de las cosas que implica o que da como consecuencia un desajuste con la relación con Dios y su palabra es justamente la mala administración. Por ejemplo, el día jueves de la semana anterior estaba viendo un programa Sin Vueltas, no sé si lo ven ustedes, me encanta. Y ahí estaba un diputado hablando sobre como una alternativa, no, más bien una posibilidad que se va a dar acá en Jujuy. En las escuelas secundarias se le va a enseñar a los chicos administración financiera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, y él daba el fundamento, bueno, no solamente para que sepan utilizar tarjetas de crédito, saber cómo calcular un préstamo, devolver, cómo hacer este tipo de cosas, que ya los chicos ya lo saben, por las billeteras virtuales que tienen ahora plazos fijos, tienen, por ejemplo, para comprar dólares. Es decir, hoy muchas veces los chicos manejan más que muchos adultos todo este tipo de billeteras virtuales que han salido y sacan beneficios. Entonces, él decía que la idea de este proyecto es que los chicos sean emprendedores. Y estaba buena la idea. Y yo me acordaba que hace muchos años, cuando estábamos con los adolescentes también, en 18, yo pensaba en lo mismo, en que sería bueno que a los chicos se les enseñe ese tipo de cosas. Porque muchos de los problemas que vivimos hoy en día no tendríamos que vivirlos si supiéramos... Vamos a esperar un ratito. Ahora sí. Bien. Muchos de los problemas que no tendríamos que vivir nunca si hubiéramos aprendido a administrar, si hubiéramos podido administrar mejor. Desde México para abajo se ve que todos los países están, a excepción de Chile, por supuesto, están sumergidos en el tema de la deuda externa. Y sabemos cómo en algunos países como Chile se hizo el pago. Chile y España tuvieron el milagro en 1988, si mi memoria no me falla, que ambos pagaron la deuda externa. Entonces, a los dos les funcionó el tema de tener un dictador que hizo las cosas bien en la parte económica y bueno, se resolvió el problema. Otros países como Bolivia en el 2017, el Fondo Monetario Internacional, no solamente a Bolivia, sino a otros países muy pobres, se les perdonó la deuda externa. Entonces, así se resuelven los problemas de mala administración en el mundo, porque no pueden pagar o porque tienen una forma de pago que es bastante trágica, ¿no? En el caso de los dictadores, lograron de alguna manera férrea controlar la situación económica a costa de muchas muertes y también de políticas muy duras en cuanto a lo social. Y los problemas económicos se suceden ya de raíz. Es como que al no saber administrar, se acumulan deudas. Se acumulan deudas. Y los acreedores o las personas que prestan el dinero recrudecen las formas de pago, ¿no? Amenazan con abogados, con embargos y vienen también muchos problemas con los intereses. Lo que se hace también es refinanciar. Entonces, de una u otra manera, los países logran pagar una deuda grande en varias cuotas. Pero a la vez la deuda grande se hace más grande porque al refinanciar se recalcula más o menos como a 3 veces el monto de la deuda, que es lo que pasa muchas veces en nuestros países. En Jujuy, por ejemplo, tenemos una deuda a 100 años. O sea que cualquier jujeño que nazca ahora ya nace con deuda. Para tener en cuenta todo esto, porque la Biblia nos habla, en este pasaje que vamos a ver hoy, de un problema serio de deuda.
Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 18. Dice la Biblia en versículo 23, por lo cual el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces Jesús pone en relieve una parábola que tiene que ver justamente con el título Dos deudores. Ustedes saben que la parábola tenía un propósito. La parábola es una forma de enseñanza que utilizó nuestro Señor. Encontramos, por ejemplo, que en matemáticas la parábola corresponde a una expresión que, a ver los matemáticos presentes, no hay matemáticos presentes, expresión cuadrática, una expresión cuadrática. Entonces la expresión cuadrática da una parábola. O sea, se refleja en el otro sector la curva, pero en forma como espejada, ¿no? Entonces podemos ver que hay dos secciones de esa parábola. En la parte gramatical significa puesto al lado de. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ver dos enseñanzas y por eso la parábola, la profecía, la alegoría, cuando la Biblia habla de tipos, cuando la Biblia habla de poesía, no es lo mismo. Algunos predicadores dicen todo es igual, ¿no? Y agarran así, es lo mismo. No es lo mismo. Cada género literario tiene su análisis. Si no, cualquiera podría enseñar. Entonces, cuando vamos a la Biblia, encontramos que Jesús utilizaba las parábolas mostrando un mensaje que es un mensaje natural de la vida actual, que las personas de su tiempo conocían, tenía que ser una historia breve, pero a la vez, al lado de, o en forma reflejada como la parábola en matemáticas, hay una verdad espiritual. Es como un símil, bueno, sabemos que un símil en la Biblia es una figura de dicción. El símil viene a ser cuando en la Biblia dice cómo. Entonces dice, será como árbol plantado que da
Su fruto es su tiempo, su hoja no cae, Salmo 1. ¿Vieron? Entonces, ese es un símil. En este caso, no es que el hombre es un árbol, ¿no? ¿Se da cuenta? Dice, será como un árbol. Dice, el enemigo, ¿cómo es? Es un león que anda como, no es un león, ¿no? Ahí está el diablo. No, no. ¿Se entiende? Son figuras de dicción. O figuras, como diría el Chavo, lenguaje figurado. ¿Sí? Lenguaje figurado. Entonces, en lenguaje figurado vamos a tener a la par dos enseñanzas. Una enseñanza, como decíamos recién, que viene de una vida actual, que de la vida actual en su tiempo. También eso hay que tener en cuenta. En el siglo I, cosas que sucedían, cosas que la gente conocía, y en especial también a la par, al lado de, o en forma reflejada, un mensaje espiritual. Un mensaje natural y un mensaje espiritual. El mensaje natural en esta parábola corresponde a un problema económico muy grave. ¿Por qué digo grave? Porque dice que un rey quiso hacer cuentas. Y los reyes en ese tiempo eran el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Todos los poderes correspondían al rey, era el monarca. Nadie podía objetar a lo que decía el rey. ¿Cuál era la pena por objetar a lo que decía el rey? La muerte. Ni la esposa podía ver al rey. Bueno, vemos a Esther, que cuando se abrió la puerta, ¿el rey qué tenía que hacer? ¿No tenía que hacer nada? ¿Qué tenía que hacer con su cetro? Si no lo extendía, ¿qué pasaba con Esther? Muerte. Menos mal que levantó el cetro, ¿no? Bueno, mucho podemos hablar de Esther, una mujer entregada. En ese tiempo había otro problema, pero ahora la Biblia nos habla de un rey que se puso a hacer cuentas. ¿Era economista también? Sí. Sí, él cuidaba de sus intereses económicos, como todo rey. Entonces, encontramos también en este relato, en esta historia que presenta Jesús, que puede ser verdad o no. Es decir, que puede haber existido o no. Es una historia que Jesús usa para que nosotros comprendamos una verdad espiritual. Entonces, dice que comenzó a hacer cuentas. Fíjense otra vez la palabra cuentas, importante para la Biblia. Bueno, la ley de Moisés contemplaba el tema de las cuentas. Por ejemplo, ¿se podía pedir préstamo? Sí, siempre. Es más, los judíos se caracterizan por ser prestamistas, ¿no? Pero ¿cuál era el tema con los préstamos? Si vos eres extranjero, ayer, por ejemplo, un hermano me mandó una promoción de un curso de griego de sociedades bíblicas. Y ahí decía, si sos extranjero, tiene un precio, ¿no? Y si sos, tiene otro precio. Y bueno, si lo quieren hacer al curso, después le paso, sale 40.000 pesos, ¿no? Si sos argentino. Si sos extranjero, sale 100.000. Bueno, para tener en cuenta. O $100, como dice el folleto. Entonces, tenemos acá una discriminación de distintas deudas que se fueron presentando por el monto. Me tomé el trabajo de averiguar cuánto era. Tenía muchísimo dinero este rey porque él prestaba dinero. Dice la Biblia, tú prestarás y no pedirás prestado. O sea, buen testimonio para ese rey, porque era un rey que tenía para prestar. Es más, la Biblia dice que necesitamos administrar de manera tal que podamos ayudar a ¿quién? A los necesitados. Si vos administras mal, vos vas a necesitar ayuda. ¿Sí? Entonces, este rey tenía el dinero como para prestar. No era un rico, era súper
rico, para su tiempo y para hoy también. Hace ratito hablábamos de las deudas externas que perdonó el Fondo Monetario Internacional a los países pobres y vamos a ver que este rey tenía para perdonar también países pobres. O sea, ¿a ese tamaño de deuda? Sí. Bueno, encontramos que se puso a hacer cuenta y le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y ustedes dirán, qué talentoso, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver con los talentos, sino que los talentos eran las medidas económicas que se manejaban en ese tiempo. Bueno, 10.000 talentos son 60 millones de denarios. Usted dirá, no entiendo ni lo que es un talento, menos lo que es un denario. Más o menos equivalía a 163.383 años de trabajo. O sea, ¿cuántas vidas? Bueno, por lo menos 2 vidas. No, y 1.000 dice, ¿no? Incluso. Bueno, para tener en cuenta. En dólares, esto sería más o menos alrededor de 1.500 millones de dólares. Era un deudor crónico, ¿no? Hay gente que vive así, pidiéndose prestado, pagando, pidiéndose prestado, pagando. Y el tema es que a veces no funciona la economía de manera correcta, como veíamos hace un momento, y no puede pagar. ¿Y cómo hace para pagar una deuda semejante? Imposible. En ese tiempo era imposible y hoy también es imposible para un solo hombre. Quizás un país podría pagar eso, pero un hombre, una familia, no. 1.500, sí. Bueno, entonces se le notifica al deudor, la Biblia da detalles, y el resultado de esta entrevista es que el hombre no podía pagar. Ni siquiera podía pagar embargándole todo. Entonces, la orden directa fue que había que venderlo a él como esclavo, a su mujer como esclava y a sus hijos como esclavos. Y todo lo que tenía también había que venderlo, versículo 25, para que se le pagase la deuda. O sea, iban a tener que ser esclavos. Por supuesto, el trabajo de esclavo es sin remuneración. Y de esa manera iban a poder abonar los 1.500 millones que le debían. Entonces, fíjense que en aquel tiempo, en la ley de Moisés, se hablaba mucho también de que cuando uno levantaba la cosecha, no tenía que levantar absolutamente toda la cosecha, sino que lo que quedaba, a veces quedaba así algunas cosas quedaban en el camino, se lo tenía que dejar ¿a quién? A los pobres. La ley de Moisés siempre pensó en los pobres. Cuando, por ejemplo, se dice de los sacrificios, se dice, bueno, si es una persona que quiere arreglar sus cuentas con el Señor, tiene que llevar un cordero, ¿no? Ir a Jerusalén, presentarse ante el sacerdote, todo un tema. Viajar, estadía, comprar el cordero, hacer la fila, los días que sean necesarios. Y si es pobre, dice, tiene que irse al campo y cazar 2 palomas y llevarlas como ofrenda, porque no se presentará ante Dios con las manos vacías. Entonces, la ley de Moisés contemplaba al pobre. En el tiempo de Jesús, en el templo, los comerciantes rechazaban, por ejemplo, las palomas que traían los pobres, y ellos le vendían palomas a los pobres, palomas santas, blancas, ahí del templo. Había personas que cambiaban dinero, ¿no? Entonces fíjense la corrupción que había cuando Jesús vio todo eso, agarró
una cuerda y los sacó a todos, porque así quedó la corrupción de la religión. La religión es un sistema completamente mundano. La religión pertenece al hombre, fue creada por el hombre. Es hacer cosas positivas para agradar a Dios. Es un conjunto en donde vos entrás allí si cumplís los requisitos. Si no cumplís los requisitos, estás excluido. Entonces fíjense que la religión tenía ese defecto de corrupción. En este caso, este rey había, sin lugar a dudas, tenido relación con una de las pautas máximas del Antiguo Testamento en cuanto a los pobres, que es la misericordia. Pero este se puede considerar pobre. Pero si vivió con 1.500 millones de dólares, ¿cómo puede ser pobre? Y no sabía administrar. A vos te pueden dar la misma cantidad, igual vas a tener deuda siempre, porque no sabés administrar. ¿Te das cuenta? Pero cuando alguien sabe administrar, no tiene problemas económicos. Y si los tiene, los resuelve. No sé cómo hace, pero los resuelve. Entonces, encontramos que este hombre se cerró en que no podía pagar. Se demostró que no podía pagar y se presentó este informe. El resultado fue venderlo a él y a toda su familia como esclavos y vender todas sus propiedades. Pero el versículo 26 muestra lo que nosotros denominamos una aplicación de la misericordia que enseña Dios en el Antiguo Testamento. Fíjense, dice, entonces aquel siervo postrado, ¿qué hizo? Suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Ustedes creen que este rey nació ayer? ¿Podía pagar o no? No había forma. Era imposible. 1.500 millones de dólares. Si no podés comprar ni 100 dólares, vas a comprar 1.500 millones de dólares. No, no podés. Él sabía que era imposible pagar. Entonces, la misericordia entró en este rey y dice el versículo 27 que fue movido a misericordia. Fíjense cómo actúa la misericordia, la compasión por el necesitado, por el pobre, por el que no tiene recursos, por el que no tiene escapatoria ni forma de enmendar su error. Como vimos ejemplos en la introducción, decidió perdonarle la deuda. ¿Quién te perdona una deuda de 1.500 millones de dólares? Este rey. Para él era posible perdonar esa deuda. Entonces, encontramos una actitud muy noble en este rey, una actitud imitable, una actitud de amor, una actitud de empatía, una actitud que nos lleva a nosotros a soñar con un mundo mejor, en donde los países ricos perdonan a los países pobres sus deudas, viendo que no pueden pagar. ¿Por qué a nosotros no nos perdonaron la deuda? Porque para ellos sí podemos pagar. Y ellos saben que podemos, por eso nos siguen exigiendo. Pero ¿por qué a este le perdonó la deuda? Porque este no podía pagar. Ahora, fíjense que el perdón de la deuda económica de tanta magnitud como vemos en este pasaje nos lleva a nosotros a pensar en las parábolas de Jesús. ¿Por qué Jesús le habla a un grupo de discípulos que acababan de discutir acaloradamente, que estaban encontrados, enojados entre sí y que no sabían cómo mirarse después de semejantes calumnias y de desencuentros en la relación durante el camino? Jesús le habla de un rey que perdonó deuda
a este siervo que no podía pagar. No se puede pagar. Bueno, te perdono. Las parábolas tenían el propósito espiritual. Es como que los misterios del reino de los cielos estaban para los discípulos solamente, para que ellos tengan más, para que comprendan, para que entiendan las verdades de Dios. Pero a la vez era para que la gente que no tiene a Jesús, no tiene fe en el Mesías, no comprenda, no entienda, ni tampoco se salve. O sea, que era como que por enseñar este tipo de cosas, que un rey perdonó una deuda, Jesús no podía ser ni siquiera acusado de haber enseñado algo en contra de alguna ley o haber dicho algo en contra de alguna autoridad. Entonces era un mensaje muy, muy pensado, con mucha reflexión en la parte humana y también en la parte espiritual. Aún en la parte humana, el humanismo habla de la misericordia. Incluso muchos pudieron haber quedado sorprendidos de que haya un rey tan rico que perdone tanta deuda. Entonces, es como que a los discípulos les había sido dado conocer el misterio del reino de Dios para que viendo puedan percibir. Pero, ¿saben qué? La Biblia nos cuenta de que esta enseñanza no termina allí. Versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo, cuando la Biblia dice pero, muestra un contraste, muestra una contracara, muestra otra situación que se presenta. Dice, pero saliendo aquel siervo, saliendo de allí, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y 100 denarios eran $2.500, pensando que una persona gana $25 por día trabajando 8 horas, según el INDEX. Bueno, ahora, $2.500 no era 1.500 millones de dólares. Y fíjense cómo actúa. Haciendo de él, o sea, lo agarró con violencia, lo ahogaba, le ahogaba, diciendo que págame lo que me debes. Recién acababa de salir de ser perdonado de 1.500 millones de dólares y le va, fíjense la reacción y la actitud diferente. Bueno, Jesús remarcaba eso. El consiervo tiene la misma actitud que él, postrándose a sus pies, fíjese la humildad, la humillación, la pobreza, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, ¿cuánto? Todo. $2.500 sería más o menos como la tercera parte del sueldo de un año. Podía hacerlo. No era algo imposible. Era una cifra mucho menor. Por supuesto que implicaba un sacrificio, un riesgo, pero era posible. No era una deuda impagable. A diferencia de lo que habíamos hablado recién. Dice el versículo 30 que él no actuó con misericordia, sino que ¿qué le dijo? No quiso, sino fue, ¿y dónde lo metió? Preso, hasta que pagase toda aquella deuda. Entonces acá vemos la contrapartida, la diferencia de actitud entre un acreedor que al tener un deudor de poco margen, o sea, no era una gran deuda, no tiene la misma actitud que tuvieron con él.
Y podemos ver que no hay ningún mandamiento que se esté hasta ahora desobedeciendo. A ver, si vamos a los 10 mandamientos, no dice en ninguna parte que, bueno, que tenemos que tener este tipo de actitud. Esta actitud se remarca como mandamiento en la explicación que Jesús da del resumen de toda la ley. Porque la ley, bueno, son varios libros. Entonces, Jesús lo resumió en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre podría decir: estoy en mi derecho. Él no me pagó, a la cárcel. Es justo. Y que se funda en la cárcel hasta que pague. Bueno, está en su derecho, pero hay algo que pasa por arriba de los derechos, o de las pretensiones, o de las exigencias, que viene a ser lo que se actuó, o mejor dicho, se implementó en él anteriormente, que fue la misericordia. Y fíjense que vemos resultados distintos. Vemos como hay gente que podemos decir que es considerada buena, con misericordia, y gente que no. Así que cuidado a quién le pedís prestado. No sabés quién es. Puede ser como el rey, que te perdone, no creo que alguien te perdone mucha deuda, menos 1.500 millones. O puede ser como este otro, que por poca plata te haga un juicio, te haga un lío. Él no podía vivir sin 1.500 millones, pero le exigía al otro que viva con 2.500. Fíjense que no perdonó una deuda similar. Bueno, similar en la actitud de ser acreedor también. Él también había prestado dinero, pero no perdonaba a su deudor. Ahora, todo esto llega a los oídos del rey. O sea, Jesús enseñaba de esta manera y la gente estaba concentrada en la historia. ¿Y en qué terminó? ¿Cuál fue el desenlace de la historia? Y él dice, bueno, se le informa al rey lo que hizo él. Acto seguido, el rey enojado, versículo 34, ¿qué hace? Primero lo reprende, lo llama, versículo 32. Debiste haber tenido misericordia. Eso tendrías que haber tenido. Como yo tuve misericordia de ti. Debiste haber tenido. Era un rey justo también, porque no era solamente alguien que se tomaba la justicia por sus propias manos, él daba el ejemplo. Él decía, bueno, yo perdono, pero también en mi reino quiero que la gente perdone como yo perdono. Él ponía las reglas en su reino. Él decía, bueno, yo perdono la deuda y yo quiero que en mi reino todos perdonen como yo perdono. Reglas justas, balanzas justas, pesas justas. Entonces dice, ¿no debías también tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Es como que se retractó. Fíjense que ahí vemos una represalia que toma este rey contra este mal siervo o este siervo sin misericordia. Ahora, todo esto que nosotros vemos en esta resolución nos dicen, bueno, pero entonces, ¿los dos deudores terminaron presos? Sí. Bueno, el que debía mucho terminó preso por no perdonarle al que debía poco. Y el que debía poco también terminó preso porque, bueno, obvio no se le perdonó. Los dos terminaron mal.
No fueron echados del reino, porque este rey, bueno, los dejó estar en el reino, pero sí les mandó un castigo severo. El castigo del rey fue para el que no tuvo misericordia. El castigo del rey fue para aquel que no perdonó como a él le habían perdonado. El castigo del rey recayó sobre un hombre que no imitó lo bueno, no hizo lo bueno. Ahora, hace ratito decíamos que las parábolas eran un método para esconder algo a las personas que no respondían a la enseñanza espiritual, porque sus corazones estaban endurecidos. O sea, hasta ese momento podemos darnos cuenta que solamente había hablado de deudas, de problemas económicos, de formas de pago, de formas también de devolver lo prestado. O sea, ¿se escondían enseñanzas? Por supuesto que sí. Y hay algunas cosas para tener en cuenta. En primer lugar, toda parábola tiene un aspecto que ver con Cristo y con el reino de los cielos, o el reino de Dios. En primer lugar, ¿qué relación tiene esta parábola con nuestra vida, en especial con la relación con nuestro Señor Jesucristo? Bueno, es obvio, creo que todos nos dimos cuenta que el único rey que puede perdonar una deuda incalculable, ¿quién es? Dios. Dios es el rey. Hace rato cantábamos, ¿quién es el Rey de Gloria? Bueno, Dios perdonó una deuda incalculable, ¿sí o no? Sí. Mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros en una cruz. Él perdonó. Entonces, vemos el ejemplo de perdón en Dios y con sacrificio de por medio, porque la deuda era imposible de pagar para nosotros, los seres humanos. Toda la humanidad junta no podía pagar ni siquiera un poco de esa deuda. La deuda del pecado, la deuda de la ofensa a Dios, la deuda de vivir haciendo nuestra propia voluntad al margen de lo que dice la Escritura. Entonces, Cristo nos perdonó a nosotros una deuda incalculable. El hombre es deudor, por supuesto que es deudor, y no puede pagar. El hombre es pecador. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. El hombre merece el castigo eterno por la deuda que ha pagado. Entonces, en relación a Cristo, los discípulos que estaban escuchando esto decían, bueno, a nosotros se nos perdonó todo y nosotros también debemos hacer lo mismo. Yo calculo que más de uno ahí empezó a darse la mano, empezó a llorar, empezó a reconvenir, empezó a arreglar su situación como dice la palabra que tenemos que hacer. Los apóstoles eran seres humanos que se habían dejado llevar también por el pecado, de la discusión, de la ira, del enojo, de la indiferencia. Entonces, vemos ahí que a la vez encontramos las formas que se vive en el reino. La forma que se vive en el reino es la forma del perdón. La moneda corriente no son los dólares, ni los talentos, ni los denarios. La moneda corriente en el reino de los cielos es el perdón. Es el perdón. Perdonar la deuda. Cuando vemos la relación que existe y la significación que nos da a nosotros, el Señor, con el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Con quién? Con los que estaban escuchando. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, ¿qué? Sus ofensas. ¿Dios te perdonó todas tus ofensas o algunas nada más? Todas. Entonces, ve y haz tú lo mismo. El versículo 35
es el fundamental, porque ahí se demuestra la explicación de toda esta parábola, que tiene que ver con el perdón. Curioso, ¿no? La comparación entre una deuda económica con una deuda moral. En este caso, así también hará vuestro Padre. O sea, si la persona no perdona, va a ser sumergida en el castigo, en la ira. O sea, es como que el paraguas se cierra y la ira de Dios cae sobre esa persona, sobre su corazón duro. En el reino de Dios, el perdón es la moneda corriente. Y para pertenecer al reino, debemos imitar al rey. No debiste, fíjense, el versículo 35 dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Imitar a Cristo. ¿Cómo es Cristo? Así también tengo que ser yo. Él perdonó, yo perdono. Por si no te diste cuenta, el cielo es una monarquía, hay un rey. Jesucristo es el rey. Y el rey ordena que debemos perdonar. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no perdonamos? Actuamos de una manera mala como este siervo y a personas que nos ofenden o que nos hacen agravios, los marcamos, los tachamos, los mandamos a pagar de una u otra manera todo lo que nos deben. Castigo duro. Todo el capítulo 18, mis queridos hermanos, nos deja como esa esencia, como ese perfume de perdón. La ira de Dios, la ira del Rey, el deber de llevar misericordia a todos los niveles de nuestra vida, en especial a las ofensas. Necesitamos, queridos hermanos, volver a leer esta parábola muchas veces para darnos cuenta de que no perdonamos de la manera que fuimos perdonados. En Colosenses dice, perdonándoos unos a otros como Cristo os perdonó a vosotros. La idea es que podamos tener en nuestro corazón la misma atención que tuvieron con nosotros. Y no imitar a este malvado que decía con ira, págame lo que me debes, reclamándole a la otra persona cosas que Dios no hizo con nosotros. Vamos a orar. Querido Señor, sabemos que muchas veces la palabra es como un conocimiento intelectual solamente. Y no queremos, Señor, que esta mañana quede como un conocimiento solamente en nuestra mente, sino que en este momento estamos pensando en todas las personas que nos deben, que nos ofenden, que nos han hecho algún daño. Y por otro lado pensamos en todo lo que vos nos perdonaste a nosotros. Y quisiéramos hacer lo mismo. Quisiéramos aprender, Señor, también a ser buenos administradores de tu gracia. No solamente en la parte monetaria, económica, superficial, sino en la parte espiritual que tiene que ver con lo celestial y lo divino. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y oramos. Amén. Amén.